Hermanos, que Dios les bendiga. Le voy a invitar que abra su Biblia en el primer evangelio, el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. El título, hermanos, para la meditación de esta tarde, esa manera de pregunta: ¿la Navidad es satánica o se sataniza? ¿La Navidad es satánica o se sataniza? Vamos a ver por qué razones vamos a justificar el tema dentro del desarrollo del sermón. Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vengamos en palabras de oración. Bendito Señor, una vez más, Señor, te damos las gracias en esta tarde porque nos has permitido el reunirnos, congregarnos, Señor, en este santuario, en una fecha, Señor, muy especial según el hombre. Por lo cual, mi Dios, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas, que nos permita, Señor, entender qué es realmente ese momento precioso en el cual una muestra grande de amor de Dios el hombre pudo ver en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. En lo personal, Señor, te ruego el perdón de mis faltas y mis pecados, y te ruego, oh Dios eterno, que me uses como instrumento en tus manos para traer esta palabra. Que nos dé, Señor, a todos corazones entendidos, espíritu dócil y oídos atentos para poder oír, retener, comprender y poner por obra, Señor, tu palabra. Toda honra y toda gloria, oh Cristo Jesús, sea para ti en esta tarde. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. El mundo cristiano se autopriva de hacer muchas cosas que hace la iglesia cristiana tradicional. Cuando hablo del mundo cristiano evangélico, es el que se limita de hacer muchas cosas que hace la iglesia tradicional. Y tilda muchas acciones como paganismo. No, mire, esto es pagano, eso es del diablo, eso es esto y eso es lo otro. Y entonces nace la pregunta: ¿la Navidad es satánica o la satanizamos? Porque siempre que llegan estas fechas empiezan a aparecer críticas. No, que la Navidad es aquí, que la Navidad es allá, que cómo es posible, que los cristianos ya no tienen que andar en estas cosas, que si de verdad han nacido de nuevo. Y la gente dice, bueno, ¿la celebramos o no la celebramos? ¿Somos parte de eso o no somos parte de esto? Y lo contrario es que mucha gente que se opone, o sea, como dijera, lo curioso es que mucha gente que se opone a este tipo de celebraciones por tradiciones religiosas, sí recibe los beneficios de esta época. Porque pueda que no quiera celebrar la Navidad, pero si usted le lleva un regalo de Navidad, se lo va a agarrar. El aguinaldo no lo rechaza, las vacaciones no las rechaza, pero no quiere saber nada de la Navidad. Entonces la idea principal es, bueno, ¿y la Navidad qué es en sí? Hermanos, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, la palabra de Dios nos hace un llamado a nosotros. Examinémoslo todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Mire, se acusa: Cristo no nació el 25 de diciembre. Y lo sabemos, como dijo nuestro pastor, de sobra. Pero tampoco hay una fecha específica cuando nació. Y muchos críticos, los protestantes, muchos críticos protestantes o de la iglesia evangélica, tampoco se han esforzado por estudiar y determinar una fecha exacta para el nacimiento de Cristo. Y no es que no se pueda. Si se pueden fechar otros acontecimientos en la historia, ¿cómo no se va a poder fechar un acontecimiento como estos? Pero simplemente se
Preferimos muchas veces solo ser oposición y no dar una solución al problema que se presenta. Por eso en esta tarde, hermanos, más que un sermón, quizás va a ser a manera de un pequeño estudio acerca de lo que es la Navidad. Quiero que entendamos algo. Las continuas luchas entre católicos y protestantes llevan a muchos a abstenerse de hacer cosas que la Biblia no restringe y a permitir cosas que la Biblia sí restringe. Entre el mundo cristiano evangélico y el mundo católico universal, perdón, es la misma palabra, tradicional es la otra, hay una mutua acusación desde que inició la reforma protestante. Y están constantemente: lo que tú haces del diablo, lo que ustedes hacen también. Y allí estamos muchas veces sin querer nosotros. Digo nosotros, los nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Sin darnos cuenta nos sumamos, ya sea a un punto de vista de un lado o a un punto de vista del otro lado. Hermanos, pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado intelecto, nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento para que podamos discernir entre lo que realmente es agradable a Dios y lo que realmente no es desagradable a Dios. La idea principal es que comprendamos qué es lo que recordamos en este tiempo. Acerca del tema de la Navidad hay diferentes historias, leyendas, mitos y fantasías, unas a favor y otras en contra. Yo he oído, al igual que muchos, la historia de Semiramis, de Ninro, y no es una sola. Son como 4 o 5 historias que hablan de lo mismo, pero que fechan diferente las cosas. No existe una postura para decir realmente las cosas fueron así, porque sería desvirtuar las otras. Cuando tratamos de encontrar, mire, realmente muchos dicen, no, quien nació el 25 de diciembre no fue Jesús, fue Tammuz, dicen. Y hacen referencia a que Tammuz era hijo de Semirami, que Semirami era hijo de Ninro, y que Ninro se metió con Semirami. Y mire, un montón de historias relacionadas a eso. Ahora yo les pregunto, ¿de dónde sacan esas historias? Y una de las más grandes menciones que voy a hacer es la Divina Comedia, a donde Dante Alighieri escribe acerca de Semiramis con Ninro. Y muchos estudiosos protestantes han tomado esa historia como algo verídico y verdadero, y lo sienta como una verdad. Mire, pero Dante Alighieri no solamente dijo eso. En la Divina Comedia habla de 7 niveles del infierno, a donde supuestamente cada quien anda pagando de acuerdo a los pecados que ha hecho. ¿Es verdad eso también? Mire, pero Dante Alighieri también habla acerca de que la mujer que en la Santa Cena se recuesta al lado de Jesús era unión sentimental con Jesús. ¿Es verdad eso también? Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que eso es cierto, pero no sabemos de dónde es la fuente, quién lo escribió y por qué lo escribió. De Dante Alighieri es el famoso Código Da Vinci. Y sin embargo, muchos creen que solo porque la historia que narra en las obras los diferentes escritores van de acuerdo a nuestro concepto, ya lo venimos y lo tomamos y lo damos por hecho. Amén. No sé si me están entendiendo. Cuando que lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, y es la que menos muchas veces nosotros queremos escudriñar para encontrar la verdad en medio de tanto revuelto. Amén. Dejando a un lado las leyendas, los mitos y los cuentos, y basándonos en nuestra verdad, que es la Biblia, en la historia de la existencia del hombre sobre la tierra hay un evento de gran magnitud y esplendor, dividido en 3 partes. Y ese evento al que yo me refiero es el que habla Juan 3:16, y lo conocemos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Yo lo he dividido en 3 partes. ¿Por qué? Porque este hecho comienza con el nacimiento de nuestro Señor Jesús,
seguido de su muerte y posteriormente su resurrección. Amén. Cronológicamente, no podemos celebrar resurrección si no hay muerte. Y tampoco puede haber muerte si no hay nacimiento. Entonces, como que los tres eventos están unidos el uno hacia el otro. Si nosotros queremos hablar de la resurrección de Cristo, necesitamos hablar de su muerte. Y si necesitamos hablar de la muerte de Cristo, necesitamos hablar de su nacimiento. Como iglesia cristiana que creemos en Cristo, debemos entender estas situaciones. Un día Cristo nació. Un día el amor de Dios se manifestó de tal manera que se encarnó en un niño nacido. Y la Biblia dice en la profecía que acabamos de leer, Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros se manifestó en una forma clara en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. A ese hecho se le llama Navidad. Mire, pero Navidad significa nacimiento. Sí, pero específicamente la palabra Navidad no está utilizada para su nacimiento ni para mi nacimiento, sino que se usa única y exclusivamente para designar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos, mire, ya se acerca Navidad, no hablamos de su cumpleaños, ni el cumpleaños de la hermana Jesús, que por cierto hoy cumpleaños. Precisamente hablamos de la hermana, precisamente hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos de Navidad, a eso nos referimos. Mire, de que si se celebra o no se celebra, es una batalla teológica de antaño que ha trascendido hasta hoy entre católicos y protestantes, la que no deja a los creyentes en Cristo ver lo esplendoroso de este suceso, que en verdad remembrarlo debe de llenar de gozo a cada uno de nosotros. Fíjese que si nosotros verdaderamente entendemos todo lo que es la verdad acerca de Cristo, así como nos alegramos de su resurrección, también nos alegramos en la muerte, porque con su muerte nos dio vida a nosotros, pero también debe de alegrarnos el que un día nació en medio de nosotros. Porque como dije, si no hubiese nacido, no hubiese muerte y no hubiese habido resurrección. Entonces nosotros también debemos de recordar el momento en que Cristo nació, en el momento que Jesús nació, también debemos de recordarlo con alegría. ¿Por qué? Porque fue la oportunidad de salvación, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, porque todo el mundo estaba condenado. Pero cuando nuestro Señor Jesús nació, se abrió la oportunidad de salvación. Mire, es un evento tan maravilloso que fue anunciado por los profetas. Vaya conmigo a Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fue anunciado por los profetas. Vaya conmigo a Miqueas 5, versículo 2. ¿A dónde iban a ser? También. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Antes que todo existiera, nuestro Señor Jesús ya existía, y Él fue el que formó y le dio vida a todo. Los profetas lo anunciaron desde antes, pero no solo ellos. Los ángeles anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Lucas 2, versículo del 10 al 14. Solo estoy tomando unos pequeños párrafos de la narración bíblica. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas. Mire, lo que queremos opacar. ¿Nuevas de qué dice? De gran gozo,
el nacimiento, el que Cristo había nacido, eran nuevas de gran gozo. La iglesia debe de regocijarse por eso. La iglesia, mire, no veamos cómo lo hace el mundo, veámoslo desde el punto de vista bíblico. Porque la Navidad no es católica ni protestante, la Navidad es bíblica, es un tema bíblico. El que Cristo haya nacido es bíblico. De la misma forma que cuando nos metemos a la cuestión de la Trinidad, mire, pero la Trinidad no aparece en la Biblia. Sí, pero es una doctrina bíblica y se puede respaldar bíblicamente. De igual manera, a lo mejor la palabra Navidad no aparece en la Biblia, pero se puede respaldar que es un hecho que verdaderamente sucedió y que cuando sucedió llenó de gozo a aquellos que entendieron que era lo que estaba pasando. El problema será si nosotros lo estamos entendiendo. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y mire, no solo fue el ángel. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y como decían, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Yo le pregunto si de verdad nos detenemos a analizar eso. No es momento de celebración, no es momento de gozo, no es momento de alegría. ¿Y cómo es posible que estamos ahí? No, recordar eso es pecado. ¿Será pecado acordarnos el momento en que Cristo fue manifestado como una grande más muestra de amor de Dios para nosotros? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que recordar ese momento, si a aquellos llenó de alegría y de gozo, ahora también a nosotros nos debería de llenar de gozo y de alegría. De otras tierras lo supieron y vinieron a verificar el suceso. Vaya conmigo a Mateo capítulo 2 del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mire, este hecho no fue anunciado localmente, sino que fue anunciado aún fuera de la frontera de donde se dio el evento. Y aquellas personas entendidas en estas cosas sabían que algo grande había ocurrido. Y dijeron, vamos a ir a ese lugar para conocer a este rey que ha nacido. La llegada de estos personajes no se trata a los 3 días, a los 4 días. No, probablemente tardaron entre 1 año y medio o 2 en llegar hasta donde estaba el nuestro Señor Jesús. Pero ellos llegaron y dieron fe que habían visto una señal maravillosa en el cielo que anunciaba el nacimiento de nuestro Salvador. Ellos sintieron alegría y fueron movidos. Vamos a ver. Y lo hicieron. Lo presentó su mensajero. Juan capítulo 1 versículo 29. Aquel niño que había nacido como muestra de amor y se encaminaba a cumplir la obra de redención, fue presentado por su mensajero Juan el Bautista. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos somos pecadores? ¿Cuántos quisiéramos que nos pagaran las cuentas que debemos en los bancos y en otras partes? ¿Ah? Si los que están pagando su casa, ¿qué pasara si se acercara una persona y le dijera, mira fulano, ¿cuánto debes de tu casa? $35,000, yo te los pago. Si se acercara alguien y le dijera, mira, ¿cuánto debes de tu tarjeta de crédito? Bueno, tengo 3 tarjetas y todas están topadas, dijeras. No te preocupes, ¿cuánto suman? $17,000, ok, yo te los pago. ¿No se alegrará usted? Ay, no, si pasara alegre y saber qué más y agradecido. ¿Por qué no le agradecemos a Cristo Jesús que pagó nuestros pecados? ¿Ah? ¿Por qué no le agradecemos a Cristo Jesús que con su sangre pagó nuestros pecados?
¿Sabe por qué muchas veces no comprendemos este evento? Porque no hemos reconocido, sinceramente, que somos pecadores y que íbamos al infierno. Y que de ahí nos salvó nuestro Señor. De ahí nos salvó nuestro Señor Jesús. De un camino de perdición y de un camino que iba directamente al infierno. Pero dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y entre eso estábamos usted y yo. Pero para eso Él tenía que nacer. Lo expresó Él mismo. Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Él mismo dio testimonio que era Hijo de Dios. Y no traigo la cita, pero nuestro Padre Celestial en el cielo dio testimonio también que Jesús era el Mesías esperado. Cuando Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Realmente recordar el tiempo en que nació nuestro Señor Jesús, a nosotros como hijos de Dios, gracias al sacrificio de Cristo, nos debería de llenar de alegría. Hermanos, aún los demonios lo reconocieron. Mateo capítulo 8, versículos de 28 al 29. Dice: cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos habían reconocido que aquel niño que había nacido y que había crecido y que ahora andaba en su ministerio era el verdadero Hijo de Dios, era el Mesías anhelado. Nosotros debemos de entender todas esas verdades que están escritas en la Biblia. El nacimiento de Jesús es el mayor evento que este mundo ha visto, y únicamente podría quizás ser opacado por su venida en gloria, por su iglesia. Amén. Porque no hay otro evento tan grande como el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pueden haber habido eventos de reyes, de imperios que nacieron, que cayeron, sí, pero el más grande de todo es el nacimiento de Cristo Jesús hasta estos días. Ahora, cuando Cristo venga, ya no sé qué va a pasar, porque yo me voy con Él. Y espero que la mayoría, todos los que estamos acá, nos vayamos con Cristo. No tenga temor, como cristiano que es, no tenga temor recordar el tiempo en que nació nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cómo lo vamos a recordar? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Ahí viene la cuestión. No a la manera del mundo, como dijo nuestro pastor, no, a la manera de Cristo. Porque si realmente lo que estamos recordando es el nacimiento de Cristo, debemos de estar arrepentidos de nuestros pecados. Debemos de estar en sobriedad, no en borracheras. Debemos de estar en santidad. ¿Por qué? Porque estamos recordando el momento en que nacía nuestro Salvador, el que iba a pagar nuestras deudas, y no deudas de dinero, sino que deudas de pecados. No nació el 25 de diciembre, no nació el 25 de diciembre. Muchos dicen: mire, es que lo que celebran el 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo, sino que es el nacimiento de Tammuz. Mire, para empezar, Tammuz era un dios mitológico, a quien el hombre de aquellos tiempos le otorgaba el poder de la floración. Y este Tammuz nacía cada año en su ¿cómo se llama? En su teoría, ¿no? En su mitología, nacía cada año en el mes de abril y moría en el mes de julio y agosto, cuando la primavera desaparece. Por eso en el libro de Ezequiel hace una mención a unas mujeres que estaban endechando a Tammuz, es decir, llorando porque la primavera ya había pasado. Entonces, si queremos situar una fecha en el calendario para el tal Tammuz, que nosotros nada tenemos que ver con eso, tendría que ser entre abril y julio, no como muchos dicen que es el 24 de diciembre o el 25 de diciembre. Amén. Puede verificarlo. ¿Por qué muchas veces dicen: mire, pero es que ¿cómo está la cosa? Dicen que aquí es Navidad el 24, pero allá en Asia la celebran el 8. Tiene una explicación.
Tenía una explicación. Después de que Constantino uniera el imperio con la iglesia, se mantuvo unida la iglesia universal hasta el año 1055. A partir del año 1055 hubo lo que se conoce como un gran cisma en la iglesia católica y se separó la iglesia católica occidental y la iglesia católica oriental. Estas empezaron, cada uno tenía su propio jerarca y se excomulgaron los dos. Y empezaron una división que la iglesia oriental no reconoció nada absolutamente de lo que mandaba la iglesia occidental. Estando en ese problema, en ese debate, se da allá por 1500 y algo, ya vamos a buscar la fecha, que el calendario con el que trabajaban era el calendario juliano, impuesto por Julio César en el año 44 antes de Cristo. Pero este calendario presentaba un desfase con respecto a los movimientos celestes. Entonces, en el año de 1528 hay un cambio de calendario al calendario gregoriano. Pero como la iglesia ortodoxa no reconocía nada de lo que hacía la iglesia oriental, ellos no se mueven a la nueva fecha. Entonces ellos continúan en el calendario juliano. Por eso las fechas para ellos de su Navidad es en enero, el 8 de enero. Nada que ver con otras cosas como, no, es que mire, que aquí, que allá, no. Leamos, busquemos la historia que tiene una explicación lógica. Ahora, ¿por qué se movió la fecha? ¿Por qué se cambió el calendario? Porque mire, muchos dicen, mire, este quiere cambiar los tiempos. No, lo que sucede es lo siguiente, y le voy a poner el ejemplo. Todavía tengo como 5 horas hasta las 2. Le voy a poner un ejemplo. Mire, ¿se acuerdan de los relojes de cuerda? Si no le daba cuerda, no trabajaba. ¿Ah? Y cuando ya la cuerda era poco, el reloj empezaba a atrasarse. Y de repente usted miraba que ya estaba anocheciendo y su reloj las 4. ¿Qué tenía que hacer? Darle cuerda y ajustarlo a la hora. ¿Ah? Actualizarlo. Pues eso fue lo mismo que pasó. El calendario es como un reloj que no marca horas, pero sí marca meses y años. Entonces había empezado a haber un desfase de acuerdo a la fecha con los eventos que debían de suceder de acuerdo a la luna y de acuerdo al sol. ¿Es pecado eso? No, no es pecado. Dios creó las grandes lumbreras para que señoreasen el día y la noche y para que sirvieran de señales para estaciones y años. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Va, pues no me lo estoy inventando. Eso es lo que veía, de que cuando tal evento celeste debería estar pasando, que marcaba el final de un año, ellos miraban que iban desfasados. Tal cosa, tal evento ya pasó y nosotros estamos atrasados. Entonces lo que se hizo en ese tiempo fue actualizar el calendario, cambiar el calendario juliano al calendario gregoriano. Yo no defiendo nada de los católicos, porque yo, gracias a Dios, nunca he sido católico. Nunca he sido católico. No es que no, lo que estoy tratando es que comprendamos la verdadera razón de estos hechos, porque muchas veces en ese pleito de que aquello es del diablo y que esto es del diablo, creemos todo. No. Dios nos ha dado intelecto, Dios nos ha dado sabiduría. Escudriñemos para poder entender lo que es agradable a Dios y lo que es desagradable delante de nuestro Dios. Amén. De igual modo, hermanos, estamos más que seguros que nuestro Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, pero sí estamos seguros de que marcó un antes y un después. ¿Ya? Marcamos un antes y un después. Cuando todo el evento de crucifixión pasó y aquellos mismos que lo crucificaron dieron testimonio que verdaderamente ese era el Hijo de Dios, cuando verdaderamente dieron cuenta que ese era el Mesías anunciado, vienen ellos y dicen, entonces las profecías ya se cumplieron. Y marcan el tiempo en que nace Él como un antes de Cristo y un después de Cristo. Es esa la razón por la cual se situó el nacimiento de Cristo en el 24 de diciembre, que está a 8 días de finalizar. ¿Por qué? Porque acuérdese que de acuerdo a la religión, a la ley judía, el varón tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Entonces marcan el nacimiento
No veamos 25 de diciembre, no, lo marcan como un antes de Cristo y un después de Cristo. Dicen, lo sitúan el 25 de diciembre y 8 días después el nuevo año, es decir, la nueva era, o como muchos dicen, la nueva dispensación. Por eso está fijado en esa fecha. No como dicen, no, es que lo fijaron por no sé qué, y empiezan a acusar que la Saturnalia, que el Tammuz, que todo lo demás, y nos alejan, porque dicen, mire, usted está celebrando el nacimiento de no sé quién, usted está celebrando la fiesta de no sé cuál. Les pongo un ejemplo. El 31 de octubre, ¿qué celebran? ¿Ah? Halloween. ¿Pero qué está celebrando la iglesia hoy en estos tiempos? Pastor Goldberg, ¿qué es lo que está celebrando el 31 de? Mire. Entonces, nosotros vamos a hacer un culto el 31 de octubre conmemorando el día de la Reforma Protestante, por decirlo así. Y va a venir otro. No, ustedes están celebrando el Día de la Bruja. Le vamos a creer. ¿Ah? Entonces, ¿por qué creemos de que tampoco el recordar a Cristo en estas fechas no lo podemos hacer como cristianos? Yo creo que si somos hijos de Dios, nosotros podemos recordarlo también. Si por nosotros vino. Amén. El problema es de qué manera lo vamos a hacer. Y ahí creo que debe de radicar el problema. ¿Cómo nosotros? Mire, dice que Cristo nació y fue colocado en un pesebre. ¿Qué le parece si su corazón se convierte en ese pesebre? Y permitimos que Cristo nazca verdaderamente en nuestros corazones, que cambie y transforme nuestras vidas y que nos dé el preciado regalo que Él traía consigo. Porque Cristo traía un regalo. Aquellos reyes que dicen, o magos que se acercaron, le llevaron oro, mirra e incienso. Pero yo no sé si se llevaron el regalo que Cristo les traía, porque Cristo traía un regalo, ¿o no? Era la vida eterna. Y nosotros sí podemos echar mano de eso. Permitamos que Cristo nazca en nuestros corazones. Que no nos arrastren las fiestas. No, que mire que es tradición echarse un par. Olvides, los cristianos no bebemos. Ni de un par, ni una, ni dos, ni tres. Olvide eso. No, que es que fui a una fiesta allá y pues sí, por no quedar mal, le acepté el traguito. Le va a quedar mal a Dios, hombre. Tratemos de agradar a Dios, no de agradar a los hombres. Es que se enojó el compadre, se va a enojar el compadre. Hay que se enoje el compadre, que se enoje el familiar, el amigo, el chero, el jefe, que se enoje, no importa. Usted como hijo de Dios tiene que estar en paz con su Padre. Nosotros como hijos tenemos que estar en paz con nuestro Padre Celestial. A Él le debemos nosotros obediencia, a Él le debemos sumisión. Nuestra alegría y nuestro regocijo es gracias a Él. Cuando en la celebración de Nochebuena se olvidó Jesús, entonces, ¿para qué celebró? Porque ya la gente bola se olvida qué está haciendo. Y mire, en todos sus afanes se olvida. Lástima, hay vacías. ¿Sabe que estaba recordando? Que hay muchas Martas. ¿Se acuerdan de Marta y María? Hay muchas Martas afanadas ahorita han de estar en el pollo, todo lo demás. Pero ustedes, bendito sea el Señor, nosotros escogimos la porción que escogió María. Nos hemos venido a la casa de nuestro Dios. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Como dijo nuestro pastor, nos vamos a ir temprano.